Padre eterno, estamos agradecidos que podemos juntarnos a estudiar tu palabra, Señor, y a poder hablar, tener amistad, Señor. Es tan lindo poder juntarnos este día. Y te damos gracias a ti, Señor, por el don de la amistad, de la hermandad, Padre. Que a pesar de que venimos de distintos países, vivimos en distintas circunstancias, Señor, y sin embargo, a través de todo eso, Señor, somos hermanos en Cristo. Gracias, Padre, por ello. Y pedimos ahora que tú nos enseñes, que nos guíes en el estudio de tu palabra. Somos niños en cuanto a ello, ignorantes, pero venimos ante ti, que tú eres el que tiene toda sabiduría. Y tú nos has dicho que si te pedimos sabiduría, nos darás, Señor, abundantemente. Así que pedimos por sabiduría, memoria para recordar las cosas que aprendamos y también la oportunidad de enseñárselas a otros, Padre. Y danos el poder para obedecer las cosas, Señor, que estudiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada estudiamos am, el día de la expiación, la preparación y los pasos que el sumo sacerdote tenía que tomar para a llevar a cabo el día de la expiación, y aprendimos de que el relato del día de la expiación es una profecía maravillosa que nos muestra el ministerio de Cristo, todo lo que él tuvo que hacer para poder en el año 1844 comenzar su obra de juicio en los cielos. Aprendimos también que central a la experiencia de juicio es el sacrificio y el altar del sacrificio, que se ve más veces en el relato del día de la expiación. El lugar santísimo aparece dos veces, el altar del sacrificio y los sacrificios aparecen tres o cuatro veces, aparecen mucho más. Es el centro de todo el santuario es la cruz, es lo que permite que todo se lleve a cabo. Yo pienso que como adventistas hemos desbalanceado ese balance en el hecho que nos hemos dedicado a predicar la cruz, el juicio, las profecías, y hemos retraído de ello la centralidad de Cristo crucificado, la centralidad del sacrificio de Cristo. Aprendimos también que en la cruz ocurrió un juicio, que fue el juicio de Satanás. Se juzgó entre Satanás y Cristo. Ese juicio ya ocurrió. Satanás ya fue condenado por el cielo. Nosotros lo vamos ahora, cuando venga el juicio del milenio, nosotros vamos a sentarnos a juzgarlo y a condenarlo y darle su sentencia. Pero él fue juzgado en el cielo y fue declarado indigno de tener acceso al cielo y fue echado del cielo por última vez. Y Cristo Jesús fue escogido como el, ah, ah, como el cordero o como el macho cabrío que iba a llevar los pecados del pueblo a muerte. Entonces se hizo la gran diferencia en la cruz. Entonces ahí vemos también el día del juicio, el día de la expiación nos muestra las veces que Jesús cuando el sumo sacerdote entra y sale, son las veces en las cuales en la historia del mundo la cruz iba a ser exaltada a través de un proceso de reavivamiento. Así que ahí se predijo el reavivamiento de adventista de 1843 al 1844. Está predicho el gran reavivamiento que viene antes de que el juicio se acabe. Y luego viene nuevamente el gran reavivamiento que va a ser de la cruz cuando, luego del milenio, cuando la cruz sea exaltada y el plan de la redención sea mostrado ante todo el universo nuevamente y los malos sean juzgados por aquello. Y para el pueblo de Dios, el encontrarse nuevamente con la cruz y con el plan de la redención va a ser un tiempo de gran reavivamiento, de gran alabanza a Dios. Así que el comprender el día de la expiación es una bendición porque nos ayuda a verlo en su totalidad. Dentro de la iglesia, Desmond Ford, el teólogo adventista, que al fin de los 70 y principio de los 80 predicó de que no había necesidad de juicio porque todo juicio se había llevado a la cruz.
y pone a Cristo en el lugar santísimo a su ascensión, nosotros vemos de que eso es imposible, de que la profecía que estudiamos la semana pasada nos muestra claramente de que incluso en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que hacer una obra en el lugar santo antes de entrar al lugar santísimo. Entonces nos muestra todos los pasos de Jesús el día de la expiación. Así que todo lo que Cristo hace, lo hace con el propósito, desde su bautismo en adelante, todo lo que Cristo hace, lo hace con el propósito de tener la autoridad para poder llevar adelante el juicio. Así que está todo unido. No necesitamos, hubo juicio en la cruz, hubo un juicio en la cruz. No fue el fin del juicio, pero hubo juicio en la cruz. Y eso nos muestra que la cruz está asociada directamente a la obra de juicio. Y que en la obra de juicio la cruz es central, ocupa un lugar muy, muy importante en la obra, en el juicio. Muy bien. Hoy vamos a ver la respuesta, cómo el mismo capítulo o los capítulos que nos enseñan acerca del día del juicio, el día de la expiación, nos muestran también la preparación necesaria que el pueblo de Dios debía tener en aquel día. Lo hemos hecho esto antes, ya lo hemos estudiado, pero lo vamos a repasar ya que estamos viendo aquello. Ahora, am, nosotros vimos la semana pasada de que cuando Cristo se mueve de una porción del santuario a otra porción del santuario, hay verdades que llegan a ser centrales para el pueblo de Dios. En el atrio, la verdad central es el sacrificio. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, esa era la gran verdad central. Cuando Cristo asciende al cielo, hay otra verdad central que es la intercesión de Cristo. Y se les abre a los apóstoles la vista de cómo Cristo está intercediendo por nosotros en el cielo. En el lugar santísimo, la verdad central es la obra de juicio que Cristo está haciendo por nosotros en el cielo. Es por eso que el mensaje de los tres ángeles, el llamado es porque la hora de su juicio ha llegado. La verdad presente es la hora de su juicio ha llegado. Junto con ella se predica una verdad eterna, que es el Evangelio eterno. Y parte del Evangelio eterno son todas aquellas grandes verdades que se le han dado al pueblo de Dios a medida que Cristo camina por el santuario. Y hay un sinfín de verdades. A medida nosotros estudiamos el santuario, se van descubriendo verdades y uno se llega a dar cuenta de que si tú conoces el santuario, tú podrías tener un conocimiento básico de las grandes verdades de las Sagradas Escrituras que han sido otorgadas a nosotros como pueblo de Dios. En el lugar santísimo hay varias realidades que identifican la, am, la experiencia del lugar santísimo. Está el trono de Dios, ilustrado por el arca. Está la Shekinah, la gloria de Dios, que representa su carácter, el carácter divino. Está la tapa del arca, que representa la misericordia de Dios, cubriendo la justicia de Dios, simbolizada por la ley de Dios. Y el énfasis del juicio es la ley, la base de todo juicio es la ley. Así que adentro del arca se encuentra la ley de Dios. Así que el pueblo de Dios que vive en la última etapa del santuario, del ministerio del santuario, va a enfatizar la ley al mundo, va a llamar al mundo a tener atención a la ley, no porque seamos salvos en la ley, sino porque estamos siendo juzgados y nuestro carácter va a ser comparado a aquella ley. La gloria de Dios, establecida en su ley, se une el carácter divino a la ley de Dios. Y junto a ello se dan otras verdades, una que está el alimento, el maná otorgado por Dios a su pueblo,
Entonces, el maná, la ley, la comida que Dios le da a su pueblo, está directamente asociada a la ley de Dios y está directamente asociada a la gloria de Dios. Y luego viene la vara de Aarón que floreció, am, hablando del poder de Dios para dar vida a los muertos. Entonces ahí se encuentra la verdad de del estado de los muertos, la verdadera comprensión del estado de los muertos. También en cuanto a la autoridad delegada por Dios, porque la vara de Aarón floreció cuando había un desafío contra el sacerdocio de Aarón. Entonces, en el lugar santísimo vamos a encontrar desafíos contra el sacerdocio de Cristo. ¿A quién lleva aquel sacerdocio? ¿A quién se le ha otorgado la posición de llevar ese papel aquí en la tierra? Y todo eso se encuentra ilustrado en la vara de Aarón. Y luego tenemos la ley de Moisés afuera del arca, que también es una comprensión otorgada en el lugar santísimo, la diferencia entre la ley moral y la ley ritual, que una es pasajera y la otra es eterna. Una es el fundamento de la gloria de Dios, la otra está al lado como compañera de la gloria de la ley de Dios, dada por un tiempo, es pasajera, es simbólica, es temporánea, o temporal. Am, entonces ahí vemos la experiencia. Ahora, en la experiencia del pueblo de Dios afuera, en el día de la expiación, hay una experiencia que se relaciona a las verdades que están dentro del lugar santísimo. Vamos al capítulo 16 nuevamente. Vamos a leer esto, vamos a ver el capítulo 16 y el capítulo 23 de Levítico. Versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación del santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, estos versículos nos dan a entender también nos enseñan a entender por qué los adventistas hablamos de la expiación terminando en el juicio, no en la cruz. Todos los evangélicos enseñan que la expiación fue culminada en la cruz. Pero nosotros adventistas enseñamos que no, que la expiación termina al fin del juicio. Entonces, ¿por qué? Porque claramente se nos muestra que hay una unión integral en cuanto a la expiación entre la cruz y lo que ocurre en el lugar santísimo. Ambos están obrando para expiar el pecado del pueblo de Dios. Uno provee la sangre, provee el sacrificio, provee los medios para el perdón y la justificación del pueblo. El juicio es el medio a través del cual Dios erradica para siempre el récord de aquellos pecados. Y al fin del día, todo el santuario, todo el pueblo de Dios, todo el universo, podríamos decir así, queda totalmente limpio del pecado. El pecado es erradicado totalmente del campamento de Israel. Ahora es interesante que es el único día en el cual todo el santuario y todo Israel
es participante en la experiencia. Dice el versículo 33, y hará la expiación por el santuario santo, ese es el lugar santísimo, y el tabernáculo de reunión, ese es el lugar santo. También hará expiación por el altar, ese es el atrio, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Así que el único día en el cual todo Israel, todo el sacerdocio y todo el templo eran parte de la administración es el día de la expiación. Perdón, el día de la expiación. Y entonces se le requería al pueblo de Dios tener una experiencia singular en aquel día. Era una experiencia que reflejaba lo que estaba ocurriendo en el lugar santísimo por ellos, en el favor de ellos. Vamos a Levíticos 23. Levíticos 23, versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo, día sábado, será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ahí terminamos en el versículo 32. Entonces, el día de la expiación nos muestra también que es un día sábado. El día en total es sábado y es tan sagrado como el séptimo día de la semana. Es la única fiesta que es totalmente un sábado y que se requiere que se guarde en santidad como el séptimo día de la semana. Así que aquí vemos una relación directa con la ley de Dios que está dentro del arca y que hay un énfasis especial en cuanto al sábado. Entonces, el pueblo de Dios que participa en el día de la expiación, a partir de 1844, Dios le va a dar un énfasis en cuanto a la ley de Dios, pero el énfasis principal va a ser del día sábado, porque Dios requiere que se guarde el sábado. Para nosotros no podemos guardar todos los días como sábado. ¿Por qué? Porque el día de la expiación para los judíos era un día, para nosotros son más de 1000 años. Entonces Dios ha llamado a su pueblo como pueblo nuevamente a restablecer y reformar el sábado y que llegue a ser la insignia de identificación del pueblo de Dios. Y es interesante porque si ellos violaban ese día trabajando, perdían su lugar dentro del pueblo de Dios, eran echados. Habían dos razones por las cuales, de acuerdo a Levíticos 23, se podía perder la membresía, podríamos decir, en Israel. El capítulo 23, el versículo um, 29, dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Así que si no se afligían en ese día, eran cortados, eran sacados de Israel. Así que el día de la, de la expiación traía juicio claramente, porque si las personas no estaban identificadas con lo que estaba ocurriendo, eran sacadas de Israel. Versículo 30, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, así que si violaban el sábado, eran sacados de Israel. Yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Así que
El, hay una relación directa entre el día de la expiación para el pueblo de Dios antitípico y lo que está ocurriendo en el lugar santísimo en el cielo. Y por eso el pueblo de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y 14, 12, es identificado como aquellos que guardan la ley de Dios. Eso nos muestra que la obra de lo que está ocurriendo desde Apocalipsis 12, 16, 17 es en el contexto del juicio. En el contexto del juicio, porque ahora el énfasis es la ley de Dios, un énfasis que no hubo antes del capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos de vuelta a Levíticos 16 y vamos a ver entonces la experiencia que el pueblo de Dios ha de tener en el día de la expiación. En el mes séptimo, que representa el fin del plan de la redención, lo que ocurre dentro del pueblo de Dios, en el plan de la redención, al fin del plan de la redención. Entonces, las fiestas que ocurrían en la primavera son el principio del plan de la redención. Las fiestas que ocurren en el otoño, las trompetas, la expiación, el día de la expiación y los tabernáculos representan el fin del plan de la redención a partir desde 1833, cuando se comienza a tocar la trompeta, el anuncio del día del juicio, hasta el fin del milenio. Son las tres fiestas. Nosotros estamos viviendo en la fiesta de la expiación, del día de la expiación. Es por eso que como pueblo se nos ha otorgado el sábado y el énfasis en la ley. Es por eso que Dios nos ha dado a nosotros un conocimiento cabal de su carácter y nos llama a tener su gloria. Por eso el primer ángel dice, temed a Dios, que es obediencia a la ley y reverencia a Dios y dejar de pecar, darle gloria, ser como Él, porque la hora de su juicio ha llegado. El lenguaje se refleja directamente a lo que está ocurriendo en el lugar santísimo. Muy bien, entonces se nos dice ahí, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Ahora, antes de que se diga que deben afligir sus almas, hay una invitación en Levíticos 23. Se nos dice en Levíticos 23, 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, santa convocación. ¿Qué significa eso? Era un día sábado, así que no había que hacer nada ese día y había que venir al templo. Eso es una santa convocación. Entonces había que reunirse alrededor del templo para unirse a la obra que el sumo sacerdote estaba haciendo por Israel. En otras palabras, había tan solo un interés que debía motivar a todo el pueblo. Y el interés era unirse en interés a lo que el sumo sacerdote estaba haciendo en el lugar santísimo. Bueno, en todo el templo, pero especialmente en el lugar santísimo, en la obra de juicio. Entonces, la primera lección que esto nos enseña es que el pueblo de Dios no ha de tener ningún otro interés que sea superior al interés de unirnos con Cristo en la obra que Él está haciendo por nosotros en el lugar santísimo. Todo otro interés debe ser dejado de lado. Todo otro interés debe ocupar un lugar secundario en nuestra vida, sean intereses de relaciones, intereses económicos, deben ser dejados de lado o deben dejar de ocupar un lugar secundario, porque no podemos dejar de trabajar, pero ha de ocupar un lugar secundario. Lo espiritual ha de ocupar el lugar primero en nuestras vidas, el identificarnos con Cristo, el permanecer en Él, como dice Juan capítulo 15. Hemos de permanecer en Cristo y asegurarnos que nuestra vida está asociada con Cristo, porque lo que Él está haciendo en el lugar santísimo lo está haciendo por nosotros, para nuestra expiación, para nuestra salvación.
Entonces, esa es la primera lección que nos enseña el, el- el día, el día de la expiación. Que todo otro interés ha de ser secundario. Los intereses espirituales han de ser primordiales en la vida de todos aquellos que desean ser exonerados en el juicio. Segundo, era un día de convocación. El día de convocación eran cuando todos se juntaban para venir alrededor del templo. Habían varios días de convocación, estaba la Pascua, era día de convocación, la primera fiesta. Todas las fiestas eran oportunidades de convocación, cuando el pueblo se unía en lo espiritual. Entonces aquí la segunda lección es que en el día de la expiación hemos de abandonar nuestras diferencias. Y hay tantas cosas que nos dividen como pueblo. Esto parece una imposibilidad. Pero Dios desea que en el día del juicio nosotros nos unamos, abandonemos nuestras diferencias, como los apóstoles antes de la recepción de la lluvia temprana, confesaron sus pecados, abandonaron sus diferencias y fueron unidos, se convocaron juntos, estaban todos en un mismo lugar, dice la Biblia, en el día del Pentecostés. De la misma manera, Dios llama al pueblo exactamente la misma experiencia. Hemos de estar todos en un mismo lugar, hemos de tener la misma mente, el mismo corazón, el mismo deseo. Ha de ser en nuestra vida, que es el llamado del primer ángel, a darle gloria a Dios. Y no vamos a darle gloria a Dios mientras estemos agarrados de las mechas por tantas cosas dentro de la iglesia. Tuve una campaña en una iglesia hispana aquí. Tiene 7 miembros. Están a punto de morirse. Estamos tratando de ayudar a la iglesia para que se recupere. Y me invitaron a comer unos hermanos y fui y después aprendí de que están divididos en dos. 3 contra 4. ¿Qué esperanza tienen? Son 7 y no pueden llevarse bien. ¿Qué esperanza tienen de vivir? Y así nos estamos destruyendo. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos. El llamado del día de la expiación es, hemos de abandonarlo todo para seguir a Cristo y hemos de unirnos los unos a los otros, hemos de reunirnos en una reunión que tiene un solo objetivo, estar listos para cuando venga, pase nuestro nombre en el juicio, hermanos. Siempre se predica que hemos de estar listos para la segunda venida de Cristo. Ese no es el mensaje adventista. El mensaje adventista es hemos de estar listos para el juicio. La hora de su juicio ha llegado. Porque antes que Cristo venga, tu nombre va a pasar por el juicio. Si no estás listo para el juicio, olvídate de la segunda venida de Jesús. Entonces hemos de estar listos para el juicio. Y ese es el llamado. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, debemos darle prioridad a lo espiritual, a unirnos a Cristo para tener un solo interés con Él. Y segundo, hemos de unirnos los unos con los otros. Y para eso se requiere que nos amemos, que abandonemos aquello que nos separa y nos amemos, nos busquemos los unos a los otros, que reconciliemos nuestras diferencias. Si no, olvídense, no vamos a llegar al cielo. Y cuando pase nuestro nombre en el juicio, vamos a ser hallados faltos. Muy bien, entonces, eso es lo que quiere decir. Y luego dice el versículo 29, en el séptimo del capítulo 16, en el séptimo día, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Afligiréis vuestras almas. Este es un llamado muy importante, es bien importante. El versículo 31 lo repite, dice, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Estatuto perpetuo, dice, es. Entonces, la llamada al afligir las almas, capítulo 23. En el capítulo 23 se muestra aún más serio este asunto de afligir las almas. Versículo 27, a los 10 días del mes, séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Versículo 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será
cortada de su pueblo. Versículo 32, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Así que es bien importante esto de afligir nuestras almas. ¿Qué quiere decir esto de afligir el alma? Es un día de autoinvestigación. Es un día en el cual los israelitas debían ver si estaban bien con Dios y bien los unos con los otros. Era un día en el cual ellos ayunaban. Por lo general los israelitas no ayunaban el sábado. El sábado no era día de ayuno. El sábado era un día de celebración, de comer juntos. Pero el día de la expiación es un día de ayuno y un día en el cual se vestían de cilicio, mostrando humillación ante Dios. Así que el día de la expiación es un llamado al abandono del orgullo, es un llamado a la muerte al yo, a crucificar el yo ha de morir. Ya eso lo hemos estudiado muchas veces. Es parte del Evangelio. El Evangelio nos llama a morir al yo. Solo aquellos que han muerto son justificados, nos dice la Biblia. Entonces, la muerte al yo, que es una experiencia interna, debe reflejarse por una experiencia externa, que es la vestimenta de silicio, lo hacían ellos, la manera de vestirse y la manera de comer. Ellos dejaban de comer por el día, negaban sus apetitos y negaban su imagen en expresión de la humillación ante Dios. Entonces, la obra de autoinvestigación, de no excusar el pecado, de buscar el pecado en nuestras vidas y confesarlo, abandonarlo, entregarlo. No debe haber excusa del pecado en la vida personal y en la vida corporal de la iglesia. Tristemente ahora con el plan de ganar más, le cerramos los ojos al pecado y se permite todo dentro de la iglesia. Y eso lleva a que los miembros crean de que el pecado es algo liviano y que podemos jugar con el pecado y hacer lo que queremos y que Dios nos acepta. No, el Señor dice, si no te afliges, vas a ser sacado de tu pueblo, del pueblo. Entonces, así seguimos con esta teología que enseña que todo va bien y que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Y alguien me contaba que el pastor enseñaba de que íbamos a pecar hasta en el cielo porque había el árbol de la vida. Imagínense las cosas que se andan enseñando por amor al pecado. Si no nos afligimos, si no nos negamos a nosotros mismos, entonces eventualmente vamos a perder nuestro lugar dentro del pueblo de Dios. Porque Cristo Jesús vino a salvarnos del pecado, es la razón del plan de la redención. La razón del plan de la redención no es salvar a un pueblo que sigue pecando, es salvar a un pueblo del pecado. Entonces, el día de la expiación demanda que haya una experiencia de autoinvestigación, que nos humillemos a nosotros mismos, abandonemos nuestro orgullo y muramos a los pies de Cristo, seamos crucificados con Él. Y esto ha de manifestarse en una experiencia de lo que vestimos y de lo que comemos. Es por eso que el pueblo adventista se lo ha llamado a la negación propia en lo que vestimos. No hemos de usar joyas, no hemos de vestirnos lujosamente, hemos de vestirnos bonito, pero sencillamente. No hemos de vestirnos de acuerdo a la moda. Y esto se ha perdido casi totalmente en la iglesia adventista. Ahora, hombres y mujeres usan joyas. ¿Para qué vamos a hablar de la manera indecorosa que muchas veces nos vestimos, que vamos a la iglesia vestidos indecorosamente? Parece un desfile de moda a veces. Y es muy triste. Y el Señor dice de que si no reflejamos en nuestra aflicción lo que está ocurriendo en los cielos
y nuestra humillación, vamos a perder el lugar en los cielos. Así que el asunto de la vestimenta, a pesar de que es algo pequeño, es algo importante porque refleja el estado del corazón. Ahora, yo me puedo vestir modestamente sin que el corazón sea rendido, pero no me voy a, si mi corazón si mi corazón no está rendido, naturalmente se va a reflejar en la manera que yo me visto y en lo que como. ¿Por qué? Porque usamos excusa. El yo dice, la manera de vestirnos es una forma de idolatría. El yo, nosotros somos idólatras, naturalmente queremos ser Dios. Entonces queremos representarnos de la manera que vestirnos para ser admirados por otros. Y el Señor desea de que en nuestra vestimenta no nos reflejemos a nosotros, sino reflejemos el carácter de Cristo. Y en día de juicio no se podían usar joyas. Cuando Dios llamaba al pueblo a juicio, lo primero que le pedía era que se sacaban las joyas, porque la joya es una forma de idolatría. Entonces Dios desea, por eso Dios le ha enseñado al pueblo, a la iglesia adventista, que no hemos de usar joyas. ¿Por qué? Porque estamos en una hora de juicio. Y en la hora de juicio hemos de humillarnos a nosotros mismos. Hemos de vestirnos modestamente ante la presencia de Dios, y no tan solo cuando vamos a la iglesia, todo día de la semana. No se puede andar con faldas cortas, escotes caídos, mostrando la desnudez. Y luego viene el asunto de la dieta, asociado directamente al lugar santísimo. Y miren, en el día de la expiación, incluso el sumo sacerdote se sacaba todas sus joyas, todas las piedras preciosas, todo el oro, el sumo sacerdote se limpiaba, se sacaba, y él tan solo obraba vestido como el sacerdote común, en vestimenta de lino. Así que ahí está asociado lo que se le pide al pueblo con lo que está ocurriendo dentro del templo. Porque Cristo Jesús se humilló totalmente hasta la muerte para que nosotros podamos ser salvos. ¿Quiénes somos nosotros para exaltarnos a nosotros mismos? ¿Quiénes somos nosotros para ser orgullosos, altaneros, independientes, egoístas? Entonces no podemos. Esto demanda que nuestro carácter refleje la gloria de Dios. Dios es un Dios humilde, esa es su gloria. Nosotros como pueblo hemos de reflejar aquella gloria, el carácter de Dios. En el lugar santísimo había un pote de maná, que era la dieta que Dios le dio al pueblo, y eso refleja que cuando el pueblo de Dios llegara al lugar santísimo iba a tener una dieta especial, una dieta dada por Dios. Afuera el pueblo ayunaba, no comían. Pero nosotros como pueblo no podemos ayunar todos los días porque nos moriríamos de hambre. Entonces Dios nos ha dado una dieta que requiere la negación propia. Los israelitas querían comer carne en el desierto. Dios les dio maná porque quería enseñarles a negarse a sí mismos. Eventualmente, por la dureza de su corazón, también les permitió comer carne y todo eso. El deseo de Dios era que, dice el hermano White, que el pueblo de Israel fuera vegetariano. Dios no quería que fueran carnívoros, que volverlos al plan original, pero nunca lo permitieron, eran cabezas duras. Igual que Dios no deseaba que tomaran vino, pero eran cabezas duras, ellos tomaban vino. Eran parecidos a los adventistas del séptimo día. Entonces, en la experiencia del pueblo de Dios durante el día del juicio, Dios desea que su pueblo tenga una dieta que refleje lo que estaba dentro del arca del pacto, que es una dieta, y si tú la miras, era una dieta como la dieta original, no tenían productos animales. Entonces, por eso que Dios a través de su profeta ha llamado al pueblo adventista a abandonar los productos animales. Yo sé que esto suena, es duro para los que están acostumbrados a comer huesito, pero dice que si nosotros no nos afligimos, vamos a terminar afuera. Entonces, esto de la dieta
reflejan nuestra disposición para humillarnos y someternos a la voluntad de Dios. La dieta y la vestimenta son cosas pequeñas, eso no es algo mayor en la vida cristiana, pequeño, pero son las zorras pequeñas que echan a perder la viña, dice la Biblia. Entonces, en el día de la investigación, el corazón se revela, se manifiesta por lo externo. Estamos dispuestos a someternos, humillarnos ante Dios y vestirnos de acuerdo a la manera que Él nos ha pedido y comer de acuerdo a la manera que Él nos ha pedido. En otras palabras, cuando llegamos al lugar santísimo, Dios está ahora llevando a su pueblo de vuelta a la prueba original, al plan original. El plan original para la dieta y la vestimenta era algo sencillo. Adán y Eva estaban vestidos de luz, el vestido que Dios le había dado, y comían la comida que Dios les había dado. Entonces fueron probados en el asunto de la comida. De la misma manera, Dios nos trae al plan original, desea que su pueblo coma y se vista de acuerdo a la voluntad de Dios, y somos probados en el asunto de la dieta. Y si no nos afligimos, si no nos sometimos, humillamos a seguir la voluntad de Dios, perdemos entonces el lugar que nos pertenece, así como Adán y Eva, por comer una fruta. Ellos perdieron el lugar que les correspondía en el Edén. Entonces es importante el día de la investigación, porque el centro es la ley, nos llama a la obediencia. Y para poder obedecer, hemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Todo el ser ha de estar investido en obedecer a Dios por amor. Entonces no se vuelve un peso el abandonar las modas del mundo y adoptar la dieta que Dios nos ha dado. El día de la investigación lo demanda. Podemos usar todas las excusas que quieras, pero ahí se encuentra la razón porque Dios ha llamado al pueblo adventista a vestirse de una manera y a comer de una manera. Refleja la realidad que nosotros vivimos. Pero para que esto sea real, para que sea genuino, ha de haber entonces una experiencia de muerte al yo, donde el yo es entregado y es crucificado para que Cristo sea el que viva. Muy bien, sigamos entonces, capítulo 16, versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ahí ya entendemos eso, y ninguna obra haréis. Entonces aquí viene el otro lado de la realidad, que a pesar de que hay una obra de autoinvestigación, de autocreación, que debe ser reflejada incluso en la manera de vestirnos y comer, no debe haber confianza en nuestras obras. Es el llamado del Evangelio. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No somos justificados por obras. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 5. Más al que no obra, sino que confía en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, no por obras, pero la fe ha de guiar a las obras. Así que Dios no desea que nosotros tengamos confianza en nuestras obras. Y eso es tan importante que la segunda razón por la cual Dios dice que los israelitas pueden perder su lugar en el día de la expiación es si ellos trabajan en el día que es día de reposo. Es un día de reposo. ¿Por qué es día de reposo? Bueno, es reflejando el descanso que se encuentra en el Evangelio, en Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y turbados, que yo os haré descansar. Y el sábado es
es un ejemplo, podríamos decir así, de aquel descanso maravilloso. Es por eso que es sábado y debía comenzar el día anterior. El pueblo debía descansar para el día de la expiación. Debían dejar de confiar en sus obras. Literalmente para los judíos ellos dejaban de trabajar, pero en el llamado del día de la expiación, nosotros hemos de cesar de nuestras obras, de confiar en lo que creemos, de confiar en lo que hacemos, de hallarnos buenos, porque bueno, yo soy esto y hago lo otro y hago esto. No, no, no. El Señor dice, ahora hemos de dejar nuestras obras de lado, hemos de descansar el día sábado. Nuestra seguridad debe encontrarse en Cristo Jesús. Nuestra seguridad está anclada en la obra de Cristo Jesús en nuestro favor. Así que el día sábado nos muestra claramente aquella maravilla de la experiencia de la salvación. Parte de la preparación esencial para el día de la expiación es que debemos tener una verdadera experiencia de conversión y de salvación. Y esa experiencia verdadera que es descanso en Cristo Jesús, en la cual confiamos en sus méritos, en su victoria, en su vida y su muerte, nos va a llevar entonces a tener una actitud genuina de humillación, genuina de obediencia, hasta en lo más pequeño. No porque confiamos en aquello, sino porque es el resultado natural de haberse entregado a Cristo y haber sido convertidos. No hay tal cosa de alguien que haya sido convertido y que descanse en Cristo Jesús y tenga la salvación, que ahora se deleite en la desobediencia y en el pecado. Entonces, el día de la expiación nos llama a tener una experiencia genuina de verdadero reposo en Cristo. Cristo ha de ser nuestra salvación, nuestro amor, nuestra victoria ha de ser Cristo, Cristo Jesús. Pero quiero que vean cuán balanceado es el mensaje, porque nosotros tendemos a irnos de un extremo al otro. O somos todo obras o todo evangelio. Entonces, predicamos, no, amor a Cristo, salvación en Cristo, salvación por fe, justificación. No hay que preocuparse de las obras. No, no, no. Es que el día de la expiación lo pone en perfecto balance. Es un todo. Descansamos en Cristo Jesús, tenemos salvación, gozo en Cristo Jesús, seguridad en Cristo Jesús. Y esto resulta en una vida de humillación, en una vida de autonegación, una vida de negación a nuestros apetitos, el deseo de adornarnos y exaltarnos es destruido por el amor de Cristo en el corazón y nos lleva a vivir en los detalles más pequeños, incluso en la vestimenta y en la comida nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso muestra entonces que el corazón ha sido subyugado por Cristo Jesús. Y por lo tanto, si el juicio viene, el nombre va a pasar clarito por medio del juicio, porque el carácter muestra quién gobierna la vida. Vamos de vuelta entonces. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros. ¿Qué es expiación? En inglés es la palabra atonement, que es, ¿cómo se llama? Lleva el concepto de cubrir. Vosotros seréis cubiertos, pero también lleva el concepto de ser limpios. Entonces ahí tenemos el concepto de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonar. El perdón es una cubierta. Dios nos viste y cubre nuestra desnudez, pero no tan solo nos perdona, sino que Él también nos limpia de todo pecado. Así que el perdón y la limpieza son los conceptos de la palabra expiación. En el contexto del día de la expiación se enfatiza la realidad de la limpieza, porque Dios está limpiando a su pueblo a través de un proceso de expiación.
Está limpiando al templo, está limpiando al pueblo, está limpiando al sacerdocio. Todo está siendo limpio por el proceso de expiación. Entonces, entonces, ¿cuál es la palabra que ando buscando? No es coincidencia de que el énfasis dentro del pueblo de Dios, de la iglesia adventista, es santificación, porque la justificación cubre, la santificación limpia. Entonces, dentro de la iglesia adventista, por muchos años, hemos enfatizado la victoria sobre el pecado, el abandono del pecado, el dejar de hacer lo malo, el vivir una vida de obediencia, porque estamos viviendo en el día del juicio y el énfasis en el día del juicio es también la limpieza. ¿Cómo se llama? Hay justificación, hay cubierta, porque se ofrecen sacrificios. El pueblo aún podía pedir perdón por sus pecados y confesar sus pecados y ser perdonados. Pero el enfoque del día, incluso la sangre que se derrama, tiene el propósito de proveer sangre para la limpieza de todo lo que ha sido contaminado por el pecado. Y esto se lleva a cabo a través de la obra de juicio. Entonces, a medida avanzamos en el plan de la redención, Dios nos va llevando de inmadurez a madurez, nos va llevando, avanzando poco a poco en pasos que nos van acercando al orden original. Y el propósito es tener a un pueblo que refleje la imagen de Dios que se perdió o que se ensució, podríamos decir así, con la caída de Adán y Eva y se degeneró a través de las generaciones. Dios desea restaurar a su pueblo a la imagen divina. Ese es el llamado del pueblo adventista. Es que en nosotros se pueda reflejar aquel carácter maravilloso, una obediencia absoluta por amor a Dios. Ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter perdido. Una obediencia por amor, total sumisión, feliz a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios desea tener como pueblo. Y es reflejado claramente en el día de la expiación. Nada era admitido. No había excusa para el pecado el día de la expiación. Versículo 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios. ¿Se fijan el énfasis de la limpieza de todos vuestros pecados delante de Jehová? Qué maravilloso, qué maravillosa realidad, que el pueblo iba a ser limpio, el pecado iba a ser expiado, iba a ser limpio. No iba a quedar traza de pecado en el campamento de Israel. Tanto el templo como el sacerdocio y el pueblo iba a ser limpio. Entonces, esto nos muestra que el propósito del juicio es limpiar al pueblo, al templo y al sacerdocio del pecado. Entonces, va a llegar el momento en que Dios va a limpiar nuestras conciencias de la memoria del pecado, porque la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial, el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y aquella limpieza, cuando venga nuestro nombre ante el cielo y pasemos en el juicio de los vivos y pase nuestra experiencia ante Dios y Cristo Jesús pueda nuevamente ponerse de parte, tomar nuestro lugar y representarnos ante el juicio y comparezcamos en él ante Dios, entonces todo aquel pecado que hemos cometido va a ser sacado de los libros y va a ser echado sobre Satanás. Y no va a quedar ni siquiera memoria de nuestros pecados. Se acabó. En los libros del cielo y en nuestra mente. Vamos a ser totalmente limpios de todo aquello que alguna vez hayamos hecho. Eso es buenas noticias. Es la culminación del plan de la redención. Un pueblo totalmente santo, incluso en aquello que
que entiende a la memoria. No nos vamos a acordar nada. La única memoria que va a haber del pecado, dice la hermana de White, van a ser las marcas en las manos de Cristo Jesús. No va a haber más memoria del pecado. Qué maravilloso, ¿no? Esa es la obra del juicio. O sea, es una obra maravillosa. Por eso el juicio es parte del Evangelio. El juicio es buenas nuevas para aquellos que se aferran a Cristo Jesús y cumplen las condiciones del día de la expiación. Si nosotros abandonando, dejando el mundo de lado, le damos prioridad a la obra de Cristo en el cielo y nos unimos a Él y nos unimos los unos a los otros, si nos negamos a nosotros mismos, queridos hermanos, abandonando el pecado, abandonando el amor propio, muriendo a nosotros mismos, y obedecemos a Dios en todo por amor, incluso en lo que comemos y en lo que vestimos. Y descansamos en Cristo Jesús, aferrándonos a su obra maravillosa en nuestro favor. Y dejamos de confiar en nosotros mismos. Cuando nuestro nombre pase en el juicio, no tenemos nada que preocuparnos. Nada que preocuparnos. Es la obra necesaria. Y por eso nosotros predicamos un mensaje que demuestra aquello. Temed a Dios, dadle gloria y adorad a aquel. Son exactamente los mismos elementos. El temer a Dios es exaltarlo a Él en nuestras vidas y vivir una vida de absoluta obediencia a Él. Darle gloria es reflejar su carácter. Es como se llama ser como Él. En todo, incluso en la vestimenta, en lo que comemos, el apóstol Pablo dice que debemos dar la gloria a Dios en lo que comemos y en lo que bebemos. Entonces incluye todo. Y el adorar es una absoluta humillación a los pies de Cristo, para que Él se refleje en nosotros y de esta manera el Señor pueda exaltado. Y la razón por la cual, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que el mensaje de los tres ángeles está anclado profundamente en Levíticos 16 y Levíticos 23. Ahí entendemos la experiencia del mensaje de los tres ángeles. Y el segundo ángel nos muestra una experiencia de liberación. Hemos sido librados de Babilonia. Babilonia ha caído, la grande ha caído en nosotros. El poder del yo, la autoexaltación ha muerto. Y ahora Cristo es el que reina en el corazón. Y el carácter ha madurado. El tercer ángel muestra a un pueblo que va a tener un carácter que va a estar dispuesto a morir, pero no desobedecer a Dios. No van a recibir la marca de la bestia. Entonces ahí se encuentra el mensaje del día de la expiación. Vamos a Levíticos 23 a ver si se nos escapó algo. Levíticos 23. Vamos a leer en al versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. No, esa es la fiesta de trompetas, versículo 26. 27. A los 10 días del mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, ya entendimos eso. Y afligiréis vuestra alma, lo entendimos. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Aquí hay otro aspecto. Otro aspecto que no lo muestra el capítulo 16, que es ofrecer una ofrenda a Jehová. En otras palabras, que en nuestras vidas se debe exaltar el sacrificio de Cristo Jesús. En otras palabras, en el pueblo de Dios, la cruz de Cristo y Cristo crucificado ha de ser central, ha de ser, la piedra de ancla. Nos da confianza y nos da confianza en el día de juicio. Se fijan que no es el uno o el otro, no es la cruz. Olvídense de las doctrinas. No, no, no. Es todo junto, viene todo unido. El día de la expiación presenta un mensaje que es cristocéntrico, centrado en el Evangelio, donde hay descanso en Cristo, pero demanda la autohumillación, la obediencia, la entrega total, un amor hacia los unos a los otros y un amor a Dios total.
Así que es un paquete completo y ese paquete nosotros como pueblo lo tenemos. Lo que pasa es que ahora lo estamos negando, abandonando, porque Satanás desea que como pueblo volvamos al lugar santo. Si hacemos eso, somos rechazados. Am, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová mañana y tarde dentro del pueblo de Dios. Cristo crucificado debiese ser exaltado en nuestros cultos, en nuestra adoración, en nuestras oraciones. Nuestros hogares deben encontrarse anclados en Cristo Jesús, en su muerte. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová. Ahí viene el otro aspecto de la expiación, que es reconciliación. Cristo Jesús nos reconcilió con su muerte. Y el día de la expiación trae la última la reconciliación, el último producto de la reconciliación, que es una reconciliación eterna, donde ya no más va a haber división. Entonces está el cubrir, la limpieza y la reconciliación. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada, ya lo vimos, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, eso es confiar en nuestras obras propias, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. ¿Cuántos adventistas están confiando en sus propias obras, en las creencias? Son estrictos, creyendo de que es estricto, el ser tan estrictos es lo que los hace comparecer aceptos ante Jehová, y no es así. Hemos de dejar de confiar en nosotros y ofrecer aquel sacrificio maravilloso representando ante Dios que no nos confiamos a nosotros. Nuestra confianza es Cristo Jesús. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitaréis. De día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes de la tarde, de tarde a tarde será vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Ya, ahí terminamos. Ya cubrimos todo lo que hace aquello, capaz que algo se escape. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Yo tengo una pregunta, pastor. El- la limpieza en el santuario en este momento en el cielo, ¿cómo se hace cómo la hace Cristo en forma práctica? Es cuando se van sacando los pecados del libro de la vida. Ya, Cuando los nombres van pasando y los pecados se extraen del libro de la vida, son borrados. Hasta ahora están cubiertos con la sangre de Cristo, pero ahora son borrados. Ya no hay más récord en el cielo del pecado que ha sido expiado por el juicio. Entonces ya se acaba. Esa es la manera en que el santuario es pecado. Y luego, cuando esos pecados, Cristo Jesús los pone la culpa del pecado sobre Satanás, entonces el universo entero queda limpio una vez que Satanás es destruido. pastor, entonces cuando yo me arrepiento aquí en la tierra, ¿qué sucede en el cielo? Cuando nosotros nos arrepentimos, Cristo Jesús entonces ofrece sus méritos en nuestro favor. Y la hermana de White, ilustrándolo, dice de que el pecado queda cubierto Mm, por la sangre de Cristo para que ya no se puede leer. Entonces todavía hay una mancha, pero es la mancha de Cristo mostrando de que yo estoy cubierto por aquello. Con la limpieza del juicio, aquella mancha es extraída, es sacada y queda claro, la justicia por fe se cumple finalmente y yo comparezco ante el cielo como que nunca hubiese pecado. ¿entendiste? Mm. Teníamos con Fernando esa consulta. Ujú. Gracias, pastor. Nada. Pastor, ¿Alguna otra pregunta? yo tengo una pregunta. ¿Cuándo, Dígame. cuándo nos vamos hasta cuándo nos olvidamos de todos nuestros pecados? Te dijo que nos olvidamos, pero Perdón, no se escucha muy bien, Mariela. Si te puedes acercar al micrófono, por favor.
cuándo nos olvidamos de nuestro pecado? Porque dijo que no nos vamos a recordar más, pero en los 1000 años vamos a ver los libros, ¿verdad? Donde están todos los perdidos y por qué se perdieron. Entonces, de nuestros pecados no nos vamos a acordar, pero sí vamos a ver los libros. Claro. Los libros, nosotros vamos a participar en la obra de juicio, es que que los pecados del perdido no están cubiertos. Los pecados del perdido están descubiertos, por eso ellos están desnudos. Toda la desnudez de ellos se va a ver, toda la vergüenza, todo lo que han hecho se va a ver. Y nosotros vamos a participar de eso. Cuando se acabe el juicio, la Biblia dice que Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, porque va a ser doloroso. La mano de Jehová al pasar por nuestras mejillas va a erradicar la memoria del pecado de todos los otros. Nuestro pecado, la memoria de nuestro pecado va a ser erradicada antes que se acabe el tiempo de gracia. Cuando entramos, los que vivan, los 144.000, cuando ellos entran al periodo de angustia de Jacob, dice que ellos tratan de recordar algún pecado, pero no, ellos saben que han pecado, pero no se acuerdan de sus pecados. Entonces tratan de recordarlo, pero no pueden, porque ya no hay memoria del pecado. El pecado fue erradicado, fue expiado, limpiado totalmente. Qué lindo, ¿no? Gracias, pastor. De nada. Pastor, ¿y qué va a pasar con las personas que son amigos nuestros, familiares, que no se salven? O sea, ¿nos vamos a acordar de ellos? ¿No vamos a Am, sentir la tristeza por no estar ahí? bueno, va a haber tristeza cuando nosotros los veamos ser destruidos. Eso lo va a haber. Por eso va a haber mucho llanto. Cuando viene la destrucción del impío, va a haber mucho llanto. Dios mismo va a llorar porque va a ser doloroso. Va a ser extremadamente doloroso para todos nosotros el ver a todos estos seres humanos que podrían haber sido salvos y van a ser destruidos. Pero luego de eso, Dios limpia nuestras lágrimas y la memoria va a pasar va a dejar de ser. No va a haber nada que eche una sombra sobre nuestra felicidad en el cielo. La memoria incluso de nuestros seres amados, de nuestros amigos que se perdieron, va a dejar de ser. Gracias. Pastor, usted dijo Sí, que, Melissa. que en la Santa Convocación de la fiesta del Día de Expiación es distinta a la Santa Convocación de las otras fiestas. ¿No son día de reposo igual todas las fiestas? No, ellos tenían días de reposos dentro de las fiestas. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, el primer día era un día de reposo, el octavo día era día de reposo. Pero el día de las trompetas y el día de la expiación, ambos son sábado. El día entero es sábado. Y el día de la expiación es un sábado solemne. Es un sábado de... Es un sábado que no es como los otros sábados. El sábado, incluso el séptimo día de la semana, era un día de felicidad. Este día no era un día de felicidad. Este era un día era un día serio. Era un día de autoinvestigación, de asegurarse que estaban en Cristo Jesús. Y que debiese tener un aspecto nuestros sábados, nuestros sábados deben tener un aspecto en el cual nosotros nos pasamos tiempo ante Dios investigándonos, porque no hemos de llevar peso alguno el día sábado. Entonces, todo pecado debe ser abandonado, puesto a los pies de Cristo. Debemos asegurarnos que estamos cubiertos tan solo en su justicia, que estamos confiando en Él. Entonces, debe haber un aspecto como el día de la expiación donde nos investigamos antes de entrar al sábado, pero demanda que esa investigación nosotros la vivamos, esa irrealidad, la vivamos día a día. No debemos permitir pecado en nuestra vida, que sea escondido, que sea acariciado, porque nos puede costar la vida eterna.
Hermano, Sí, hermana em, Ligia. usted estaba diciendo de que va a haber dolor, va a haber llanto cuando se vean que nuestros parientes o no van a estar junto a nosotros, pero en Apocalipsis dice que no habrá llanto, dolor ni lágrima, dice. ¿En qué Claro, en la momento? nueva tierra. Claro, Pero dice en Apocalipsis 21, 4 que, que Dios limpiará enjuga. toda lágrima de los ojos de ellos. Después de esa experiencia ya no va a haber más llanto, dolor, ni nada de eso. Pero una vez que Pero, pasemos por esa experiencia, por la experiencia que veamos la destrucción de los impíos, va a ser una experiencia dolorosa para todos, porque nadie quiere ver aquello. Entonces, esa experiencia va a ser una experiencia dolorosa. Pero después de eso, cuando el Señor limpie nuestras lágrimas, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más llanto. Todo eso va a haber terminado, se acabó. ah, o sea, va a ser al momento de la destrucción. Claro, eso es lo que trae el tremendo dolor. Ya, ya, gracias. De nada, hermana. Bueno, oremos y terminamos. Querido Señor, gracias por permitirnos pasar este tiempo juntos. Qué lindo es ver tu palabra. Eso es un todo, Señor. Desde principio a fin está tejida por tu mano de una manera maravillosa. Y cada hilito de verdad que encontramos, Señor, desde el Antiguo Testamento, se manifiesta en forma gloriosa en el Nuevo Testamento. Y al ver, Señor, el día de la expiación y la experiencia que debemos tener, nos ayuda a identificarnos que lo que tú nos has dado como pueblo es verdad, Señor. Incluso nuestra vestimenta, la manera que comemos, todo, Señor, haya un significado al estudiar el día de la expiación. Querido Padre, queremos pedirte que tú cumplas esta realidad en nuestras vidas. Somos débiles, pecadores. Señor, nos amamos a nosotros mismos. Tantas veces somos desobedientes. Oh, Señor, somos legalistas, creemos, Padre, que somos buenos, mejores que otros, confiamos en nuestras obras. Y tantas veces, Señor, Cristo está lejos, no le amamos, no dependemos de Él, no confiamos en su sacrificio, en su ministerio en los cielos. Él no es el todo para nosotros. Nos hallamos aún desnudos a lo mejor, Padre, vivimos en desobediencia. Padre, perdónanos, por favor, y pedimos en el nombre de Jesús que tu voluntad se cumpla en nosotros y que todas estas realidades tan maravillosas que hemos estudiado lleguen a ser una realidad en tu pueblo, para que tú seas glorificado, Señor. Gracias. Al separarnos, pedimos que tu compañía, que tu presencia a través del Espíritu venga con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Muchas Un gracias. abrazo para Gracias, pastor. todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Que le Chao, vaya chao. bien en México, Bye. hermano. Gracias, hermana. Oren por mí mucho. Gracias. Va a llegar